ya esto me lo había preguntado, eh, lo que era el EBITDA, pues no me voy a poner ahí en muy a describir exactamente qué es, pero algo que es necesario saber y preguntarnos es cuánto nos costó el retrabajo el mes pasado. Que les decía, si estos números no los tenemos, si no los podemos nosotros consultar, que casi ningún taller los tiene, es de las cosas que menos nosotros estamos midiendo, porque nos enfocamos mucho en eficiencia, tenemos que somos muy técnicos, nos gusta mucho lo técnico y ahí es donde nos enfocamos más, pero ya cuando nos toca hacer números, analizar data y ver la parte administrativa es donde más fallamos. Y esto es un mal que tenemos todos los que nos gusta estar en el piso de producción. Pero desafortunadamente uno como dueño, pues tenemos que revisarlos porque es necesario poder saber cuánto estamos ganando y cuánto estamos perdiendo, ¿vale? Ahora, antes de ver los indicadores, aquí es donde les decía, esto me lo preguntaban y es algo que mucha gente se confunde. En mi experiencia, así es como yo lo entiendo, y es que una cosa es muy diferente, la utilidad que sale en papel, que sería el EBITDA, que tú dijiste, bueno, en papel, en números, me dice que gané 80,000 pesos, y algo muy diferente es el dinero en la cuenta. ¿Por qué? Porque en la cuenta, pues puede ser que no aparezca. Un ejemplo, este mes facturaste 500,000 y tus números dicen que ganaste 80,000 pesos. Eso, decimos, suena bien, ¿no? Pero tu cliente te va a pagar hasta 90 días, tienes 200,000 pesos parados en material e inventario y un trabajo a medias que ya pagaste, pero todavía no cobras, tienes el work in process, entonces llega el viernes y no hay para la nómina. Entonces, en papel, sí ganaste, en papel sí ganamos, pero dinero en la cuenta en efectivo, nos mantenemos ahogados porque no vamos midiendo. Esto lo puedes tú ir revisando con indicadores. Un indicador que utilizo mucho es el cash flow, o sea, el flujo de caja realmente, y la meta de cada empresa, y uno de los indicadores que metemos es el menor tiempo posible del retorno o del flujo de caja. ¿Por qué? Porque es lo que nos da liquidez a la empresa y si no lo tenemos, pues prácticamente vamos a vivir ahogados. Les retomo un poquito el ejemplo que les decía. Así nos pasaba, o sea, esta empresa vivía ahogada porque no tenía un buen cash flow. No hacían cobranza, las facturas para ingresar en los portales tardaban, no se dieron cuenta que muchas no se las estuvieron pagando. Entonces llegó un punto en el que pues ya no tenían del ahorro o de la caja del ahorro que tenían en su cuenta para agarrar y empezaron a tener problemas. Aunado a esto, pues más que no se dan cuenta cuál es su punto de equilibrio, cuál es el working process, cuánto deben de producir, cuánto deben de vender, que son más indicadores financieros que te ayudan a tener economía sana en tu empresa, no solamente los que son los operativos. ¿Va? Y aquí, una de las razones para que esto siempre nos pase, que en común es de las que más me tomo, de las que más me topo, es un lead time largo, mucho inventario, trabajo en proceso parado, esto también es terrible, cobranza lenta, de justo lo que les comentaba, y todo eso al final es dinero que tenemos atorado, pero que al no tenerlo fluyendo, pues lo que hace es que nos ahoga cada viernes para poder pagar la nómina, ¿vale? Entonces, esto es un poco más desarrollable. Me gustaría casi en una clase o en una masterclass exclusiva de indicadores de esto, pero a grosso modo me lo preguntaron y así es como yo lo manejo y lo entiendo. Quizás los contadores o economistas puede ser que tengan una idea diferente y te metan en conceptos más, conceptos menos, pero manejarlo así, como les digo, en las empresas en las que le doy consultoría me ha funcionado en talleres muy similares en los que trabajamos, a los que nosotros tenemos. Entonces, ya si te quieres meter más a detalle, pues ya será otro tema, pero mientras
para verlo palpable en tu cuenta, así es como lo he implementado. Ahora, esta para mí es una de las diferencias entre medir por medir y medir para decidir. Como les comentaba y les he venido comentando, un indicador que no puede traducirse a pesos no te sirve para tomar decisiones de negocios. No les digo que no nos funcionen, pueden servirnos. Hay indicadores como las 5 S, que puede ser que tengamos de lo que son dos caminos para llevarlas. Por la parte estética, que se vale, es totalmente válido que la parte estética de las 5 S las queramos tener, que quizás indirectamente nos van a mover la aguja, sí. ¿Por qué? Si tú llevas un cliente nuevo o un prospecto de cliente a tu taller y tu taller tiene las líneas pintadas, está bien ordenado, está limpio, está barrido, tiene las paredes limpias, está ordenado, tienes un sistema de planos, tienes un sistema que está funcionando, ayudas visuales, cosas que se vean llamativas visualmente, ayuda, ayuda, seguro que ayuda. ¿Te puedes ganar clientes así? Sí, sí te puedes ganar clientes. ¿Puedes medir el impacto? También, pero quizás no es tan recomendable porque pues no te va a dar gran dato. Pero este mismo 5S, vamos a regresar, es un indicador de 5S aplicado directamente a una máquina donde necesitas tener a la mano lo más cerca posible y ordenado cierta herramienta, cierto herramental para poder hacer el setup más eficiente, entonces ahí ya se convierte en un impacto operativo, impacto en pesos. ¿Por qué? Porque cuando tú ya conoces tu punto de equilibrio, conoces tu cuota horaria. Y si ya conoces tu cuota horaria, sabes cuánto te cuesta cada minuto de tu planta parada y cuánto te cuesta si la eficientaste. Si cada 30 minutos hacías un cambio de modelo y gracias a una mejora como las 5 S, e incluso aplicar SMET, que van de la mano, van muy de la mano, te reduce a 15 minutos y así, muy rápido. Si tu cuota horaria es de 1,000 pesos, pues ahorraste 250. Eso dices, bueno, son 15 minutos. ¿Cuántas piezas hago al día? ¿Por cuántas máquinas? ¿Por cuántos turnos? ¿Por cuántos días de la semana? ¿Por cuánto tenemos al año? Entonces, ese tipo de ahorros en algo así muy básico, si dices 250 esos 15 minutos y tengo 4 máquinas, por 4 máquinas hago promedio de 3 piezas al día, por 3 piezas tengo 2 turnos, por 2 turnos y trabajo 5 días a la semana, por 5 a la semana, un proyecto de mejora que te ahorre 15 minutos en esta situación te va a dar 30,000 pesos semanales de ahorro. Números más, números menos, al mes 120,000 y al año 1,400,000. Entonces, ahí sí, ya un proyecto de 5S, un proyecto de cambios de modelo rápido, que te reduzcan 15 minutos. Esto es considerando una cuota horaria de 1,000 pesos. Cada quien tiene cuota horaria diferente, pero así es como se calcula y ahí es donde realmente dices, ok, aquí sí lo puedo ver. Pero de ahí tienes que ligarlo bien con el impacto en pesos, porque si dices, si lo reduje, ¿dónde se va a reflejar? Ahí es donde tenemos que pensar dónde lo voy a reflejar este tipo de indicadores, ¿vale? En este caso, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría yo? Bueno, lo reflejaría en la cantidad de piezas que produce al día. Ok, si hacía 3, ahora puede ser que haga 3,5 piezas al día. Es un ejemplo. Entonces ahí sí, si haces 3,5, quiere decir que entregué más a la semana y comparando con una semana antes que lo implementara de facturación, pues debería de tener ese reflejo en la facturación. Y ahí ya lo tenemos en papel, que viene después, hacerlo líquido, pero eso ya son otras acciones, son otra corriente y son otros indicadores. Pero así es como los tenemos que ligar. Eso es a lo que quiero que me entiendan. Quizás ya me adelanté un poquito, pero justamente así es como los tenemos que ligar. Aquí les muestro un poco de cómo es que se ligan. Algo muy claro, aquí está el porcentaje de retrabajo y de scrap. Ese debe de ir directamente a qué? Ahorro de material o costos de no calidad. Los costos de no calidad
son justamente todo lo que nos afecta. Regresamos a lo mismo. Hey, pues es que son retrabajos sencillos de 20, 30 minutos. Cuando nosotros como dueños, como líderes, como gerentes, le empezamos a poner precio o le vemos a cada hora, a cada minuto un costo, nuestra perspectiva cambia bastante. Se los aseguro. Cuando ustedes saben cuál es su cuota horaria, cuál es el costo de por cada hora que tienen en sus principales centros productivos, que sería cada uno de sus operadores, ustedes se dan cuenta que si ese operador está parado una hora esperando una información, perdiste N cantidad de pesos. ¿Cuánto fue? Ah, pues vamos con el mismo ejemplo, 1,000 pesos. Perdimos 1,000 pesos ahí. Y te das cuenta, te decides hacer un análisis, que poco hacemos, pararnos ahí en el piso y decir, hoy solamente me voy a quedar aquí a revisar. ¿Qué busco exactamente? Paros. Te das cuenta que una máquina, al final del día, de tu análisis que hiciste, paró 3 horas, otra paró 2 horas, otra paró 3 horas, y sacas la cuenta al final del día, y pues ya tienes 10 horas totales de paro, 10,000 pesos, 50,000 a la semana, 100,000 al mes. Mm, Perdón, 200,000 al mes. Y ahí es donde se nos va la utilidad. Cuando no le ponemos, y esto es una recomendación que siempre doy, cuando no le ponemos costo a la hora de nuestra máquina, a la hora de nuestros procesos, ahí es donde realmente, ahí no nos damos cuenta, o sea, es fácil que nos perdamos y que digamos, bueno, es parte del proceso, bueno, es que está esperando información, bueno, pero ya cuando decimos, ah, canijo, cada hora que esta área no está produciendo, pues estoy perdiendo y ya sé cuánto estoy perdiendo y si haces cuentas, dices, wow, o sea, es mucho, mucho dinero. Y es un poco con lo que voy ahí en tiempo de máquina parada. Otro, desviación de entregas versus cotizado. Esta desviación la voy a poner más como que me ha pasado a mí, en el cual el mismo vendedor, el mismo dueño, no considera fletes, no considera gasolina, no considera nada de esto. Entonces, al final, tú lo que tienes es costos indirectos por entrega, si no lo estás considerando. Si es tu transporte interno, algo que yo digo cuando calculamos nuestro punto de equilibrio, que eso es algo, perdón, que todas las empresas deben de saber cuál es mi punto de equilibrio. O sea, si yo no vendo esto, estoy perdiendo. Así es para entenderlo. Entonces, cuando calculamos el punto de equilibrio, se meten todos los gastos, lo dividimos entre las horas que son realmente productivas, no entre todas las personas, porque como les comenté, hay casos en los que tienen 12 o 13 indirectos y solo producen 5 o 6 operadores, ¿no? Entonces, a esos es a donde se les carga todo y eso te da tu verdadero punto de equilibrio. Y de ahí sacas tu cuota horaria también, o sea, de ahí sale todo. Entonces, aquí es donde ya dices, si es en interno, sí, pero a lo mejor no consideré, el cliente me lo está pidiendo antes. Entonces, esas mermas que tenemos también en los transportes también nos afectan. Ese puede ser otro indicador que nos ayude ahí a analizar nuestro dinero que estamos perdiendo, el impacto económico, perdón. Y el margen real por orden versus el cotizado. Aquí es donde muchos nunca revisamos. El 90% de las empresas que he asesorado no revisa si la orden que fabricó ganó o perdió. Avientan todo a la misma canasta, hacen un corte general y al final dicen, pues, parece que sí ganamos, pero no saben cuáles son los trabajos que sí, no saben en cuáles perdieron más, no saben por qué están así. Y esto es algo que también muy pocas veces se analiza y es otro indicador que nos va directamente al impacto económico. Estos cuatro son ejemplos de indicadores, pero les podría decir el working process versus el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros programamos los trabajos que tenemos en la semana o lo más que podamos tener, va a depender de cómo sea el esquema de negocio de cada uno de ustedes. Pero ya dijimos que a la semana necesitamos un punto de equilibrio que nos da 100,000 pesos semanales tenemos que sí o sí procesar para poder salir tablas.
De ahí para arriba es utilidad. Pero tú dices, tengo este trabajo para poder hacer. Eso es el trabajo que ya tengo, que ya lo tengo aquí listo. Y me dice que son 120,000 pesos. ¿Lo puedo alcanzar? Sí, lo puedo alcanzar. Ahora sé que mi working process es superior a mi punto de equilibrio y entonces estoy perfecto. Pero al cerrar la semana me doy cuenta que solo pude procesar 80,000 pesos. Entonces ahí perdí. Entonces, ese es otro indicador que nos ayudan a decidir cómo vamos avanzando en nuestra semana, qué podemos quitar, qué podemos hacer, y que no nos dejen hasta el final del mes decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues perdí, pero no sé por qué. Entonces, estos indicadores nos ayudan justamente para poder entender cómo nos afectan el ¿Qué pasa? impacto económico. Eh, Perdón, no sé si alguien tiene abierto su micrófono o quiere hablar. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Esto es un pequeño caso que, que les expreso aquí. Ya les he ido platicando conforme ha ido avanzando este webinar de algunos ejemplos, de algunos casos que me ha tocado, de experiencias propias. En esta, el dueño me dijo una frase que se me quedó bien grabada y no solamente ahí, créanme que la he escuchado bastante. Me dijo, estamos vendiendo bien, tengo la planta llena de trabajo, pero a fin de mes el dinero no aparece. Algo se me está fugando y no sé dónde. Tenía la sensación, pura percepción. ¿Cuántos de nosotros no estamos en la planta y por percepción, por sentimiento decimos, es que algo siento como que no, pero no sé dónde? Pero justamente, o sea, no hay datos, no toman datos. Y había estado a punto de tomar la decisión clásica de comprar otra máquina, meter más gente para producir más y ganar más. Y eso pues nomás habría sido echarle más volumen a una fuga que no la teníamos bien identificada. Entonces, esto es un caso de una planta a la cual pues le ayudé con una consultoría y lo primero que nada, antes de tomar una decisión, hicimos un diagnóstico. Entonces, hicimos un diagnóstico previo, posteriormente un diagnóstico en sitio donde mapeamos el flujo completo, paso a paso, desde que entraba el material hasta el embarque, se empezaron a hacer mediciones, gestión visual, todo en pesos, y lo que antes solamente lo sentía, ya le empezamos a poner realmente números, ¿no? Entonces, así es como ustedes pueden hacerlo hoy en día en su planta, llegar hacer un diagnóstico, revisar todo su flujo, ver en dónde se está atorando y decir, aquí es donde voy a enfocar mis esfuerzos. Y de ahí van a empezar a salir las soluciones. Y ahí mismo lanzas un proyecto de mejora, empiezas a hacer toda la estructura que ya les expliqué con los 4 pilares y posterior, que ya esté jalando, te brincas al siguiente. Y así es como puedes ir avanzando con orden y no solamente por lo que es percepción o sentimiento. ¿Vale? ¿Qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos en este diagnóstico, que no era para nada lo que el dueño pensaba. Primero, uno, el cuello de botella no era la máquina que se quería comprar, era una etapa intermedia donde las piezas se quedaban esperando por días, a veces por días. Ahí comprar la máquina nueva no habría movido nada, o sea, al final hubiera seguido procesando y teniendo igual piezas esperando por días. Dos, al sacar el margen real por orden, descubrimos que algunos de sus trabajos más grandes, o los más que él consideraba más emblemáticos, los que creían a sus mejores clientes, los estaban haciendo casi a pérdida. Aquí la cotización la estaban haciendo a ojo, no incluía algunos costos reales, ni de horas, ni de materiales, ni de servicios. Y lo que se hizo fue realmente, muchas veces, este error no se lo podemos cobrar al cliente. Entonces, aquí hicimos un proyecto exclusivo para ese tipo de números de parte que ya tenía él trabajando y buscamos la manera de eficientar su proceso para que pudiera tener utilidad. Quizás no la utilidad máxima, pero ya no estábamos a pérdida. Entonces ahí logramos una utilidad o una eficiencia mejorada de un 15, alrededor del 15 al 20% en estos procesos, con lo cual ya dejamos de estar en pérdida.
¿vale? La 3, el retrabajo, no lo registraban en ningún lado. Pedían el material de palabra, iban al almacén y agarraban más, paraban procesos que sí estaban generando por hacer este retrabajo, y pues al final no lo resentía porque decía, ok, entregué, yo entregué perfecto, pero de esa entrega, el 20% se llevó retrabajo y ahí se le iba la utilidad. Entonces, esto fue algo más que vimos en este diagnóstico, analizando ya toda su situación. Ahora, la verdadera razón por la que el dinero no apareciera no era que vendiera poco, era que no veía dónde se estaba fugando, porque nada lo estábamos midiendo, no tenía indicadores, no tenía los procesos claros. Entonces, cuando ordenamos el flujo y pusimos indicadores que ligaban cada paso con su impacto económico, pasó algo simple, pero que le ayudó mucho. Por fin pudo ver su operación en dinero. Aquí también se le ayudó a dejar de cotizar a ojo. Con la experiencia sí, pero se le metieron algunos candados para que ciertos servicios o ciertos materiales se tuvieran una cotización previa, perdón. Para algunos trabajos sí pudo renegociar, se pudo renegociar, pero para otros no. Y lo que hicimos fue eficientar y pudimos tener ganancias. Entonces, aquí atacamos el cuello de botella real, que no constaba una máquina nueva. Entonces, ¿qué fue en lo que invirtió? Bueno, sí, tuvo que invertir en una consultoría para poder descubrir todo esto, pero se ahorró una deuda de, no sé, 2 o 3 años con una máquina que te cuesta millones para poder solucionar algo que no iba a poder solucionar. Entonces, con esa recuperación, pues realmente la misma consultoría se pagó sola, ¿no? Y ya no tuvo que invertir en una máquina. Ahora, hay resultados de estos diagnósticos que te dicen, ¿sabes qué? Sí, lo que necesitas es una máquina, ya estás topado en tu capacidad. Y entonces, ya con datos puedes tomar la decisión correcta. Pero, pues siempre que vas a invertir una cantidad de dinero importante que va a afectar o que de alguna manera te va a poner en aprietos por algún tiempo, es importante tener los datos suficientes para que puedan tener una mayor certeza y claridad, como lo decía en un principio, para tomar la mejor decisión, ¿vale? Recapitulando un poco lo que vimos hoy, eh, bien, vamos bien, vamos a tener muy buen espacio para preguntas y respuestas. Brincar a la solución sin diagnóstico te sale caro. Hay 4 frentes que se revisan juntos, que son proceso, personas, liderazgo y mejora continua, las cuales les recomiendo con la tabla así como se los puse, que lo sigan. Cada indicador de tu planta debería poder traducirse a pesos. Si no se traduce a pesos, no significa que no te sirva para nada, pero no te sirve para decidir, como les dije, el caso de las 5 S, para que se vea limpia y ordenada tu planta, sí, sí te ayuda visualmente, vende una planta así, digamos que para mí me da confianza, dice, bueno, si así es su operación, sus procesos deben de estar sólidos, ¿no? ¿Vale? Entonces, si esto tú lo aplicas, si esto tú lo entiendes cómo aplicarlo, pues es algo que ya ahorita te estás llevando. Ya cambia cómo va a ver la operación mañana. Yo ahorita les voy a preguntar si esto les empezó a mover algunas ideas o les empezó a, a transportar a su planta y decir, uff, por aquí yo podría empezar a trabajar, justo es algo que no había visto. Pero con esto que ya vimos el día de hoy, espero de verdad que puedan generar un cambio. Ahora lo que les dije, lo que les decía desde un principio, los que le puse en las publicaciones, eh, las personas que estamos aquí, todos estos líderes y dueños de negocio, que somos 9, creo que por ahí hay un 10, todos los que entraron, somos un grupo compacto, les puedo regalar este diagnóstico. Eh, Aquí vamos a empezar por lo que es perdón, se me fue, un cuestionario. Les mando un cuestionario, así es como lo manejamos.
Se les manda un cuestionario, se les manda para poder yo atender este tipo de situaciones en las cuales revisamos cómo están los procesos, cómo están las personas, cómo está el liderazgo, los mismos frentes que ya vimos, ahí los vamos a poner. Se llenan preguntas, son bastante sencillas de tu operación, si alguna no la tienes, pues no pasa nada. Y posterior, yo te entrego un mapa con tus 3 hallazgos y los primeros pasos con responsables y fechas, si los tienen, pero si no, a manera que lo puedas ejecutar, qué herramientas puedes usar, qué metodologías te pueden apoyar. Todo esto es con base en tu situación de la empresa, ya sea de manufactura, de servicios, comercializador. Ahora, si es algo, una empresa en la que trabajas y a lo mejor quieres hacerlo a tu proceso, también lo puedes llenar y te puedo dar una idea de cómo hacerlo. Si ya aquí los 90 minutos en tu operación normalmente son para los que están aquí en Querétaro, que lo puedo hacer. Nos podemos poner de acuerdo y hago una visita rápida, pero a lo mejor para no ocupar el tiempo con este diagnóstico en un Google Form que les puedo mandar, funciona bastante bien, les puedo entregar bastantes buenos resultados. Como les repito desde un principio, es sin costo, es sin compromiso de seguir con un proyecto mayor. Ya quien quiera continuar o mayor información o que podamos colaborar, adelante, pero algo les aseguro, la información que les dé les va a ser útil. No les voy a mandar ahí nada genérico, nada que cualquiera pueda hacer. Es un análisis bueno, es un análisis con la metodología que yo tengo, que yo aplico, y créanme que les puede funcionar mucho a quienes estén dispuestos a hacerlo. Aquí principalmente, ¿para quién es esto? Porque no es para todo. Entonces, es para ti si eres dueño o responsable de una planta de manufactura, pues hasta de entre 5 a 150 personas. Si sientes que algo se te fuga, que hay caos, que quieres claridad antes de poder invertir tu dinero o que realmente estás en situación en la que no te das cuenta para dónde se está yendo, bueno, esto es para ti. Ahora, no es para ti si ya decidiste qué es lo que vas a hacer y solo buscas a alguien que te apruebe esa decisión, pues realmente no. Aquí es tienes que estar, tienes que estar dispuesto, tienes que sentir que realmente tienes esta necesidad. Y aparte, si no estás dispuesto a que realmente veas tus números reales. Si tú mismo no quieres medirte, si tú mismo no quieres analizar tus números, entonces, pues esto no es para ti, porque realmente lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico y una autoevaluación. Esto es como nosotros tenemos que empezar, ¿vale? Y si apenas vas empezando y sientes que ni las bases tienes, no te preocupes, como le decía, esta metodología cubre muchas facetas de empresas, entonces también eso está cubierto, no tengas problema. Si tú vas empezando, pues ahí tienes las respuestas que puedes contestar, contestas lo que sí tengas, lo que no tengas, y con base en ello te voy a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tú debes de aplicar, empezar por aquí, este es el camino que debes de seguir, estos son tus primeros indicadores que deberías de manejar para que te ayuden en tu operación. Y así es como te estructuro este tipo de diagnóstico y esta ayuda que te puede ayudar a empezar, digamos, si estás en la parte base de la operación.